A continuación, voy a utilizar tu mismo proyecto de investigación para explicarte en qué consiste el marco metodológico o la metodología de la investigación propiamente dicha. La metodología en una investigación no es más que los pasos, las estrategias, las técnicas, los instrumentos que se han seguido y se han utilizado para realizar un trabajo de investigación. En este caso en particular, tu proyecto de investigación. Y dentro de la estructura metodológica, empieza con el primer punto: tipo y diseño de investigación. Dentro de los tipos de investigación existe una variedad. Existen, por ejemplo, tipos en función de su enfoque, cuantitativo, cualitativo, tipo de investigación en función de la manipulación de una variable, puede ser experimental, no experimental. Tipo en función de cómo es que se aborda, digamos, la metodología propiamente dicha, es de tipo básico o teórico. En tu caso en particular, el tipo de investigación que está abordándose en tu proyecto es un estudio de tipo básico. Dentro de la guía se especifica qué tipo de investigación es el que se está abordando, si es básico o si es experimental. En tu caso no hay experimento porque vas a observar las variables sin manipular ninguna de ellas. Por eso es de tipo básico. Y obviamente la descripción que viene más adelante es el sustento del por qué es de tipo básico. Esto sí hay que leerlo para poder fundamentar por qué tu investigación es de tipo básico. Y como dice la teoría, se sustenta en fundamentos teóricos. Y su finalidad principal es desarrollar una teoría. Cuando se habla de una teoría, se habla de las conclusiones a las que has arribado en tu investigación. Como todavía no estás observando resultados, por lo tanto no tendrás conclusiones, sin embargo en el proyecto ya se pronostica que vas a brindar una información producto de tus conclusiones. Esa información es una nueva teoría para contrastar, para contradecir teorías de otros trabajos de investigación o en este caso para afirmarlas. Eso se hace detalladamente en la discusión de los resultados, pero eso es para la tesis o el informe de la investigación. Muy bien, entonces es de tipo básico porque se sustenta en fundamentos teóricos, pero para desarrollar una conclusión o una teoría en función de lo que se ha podido recoger. Tu diseño es no experimental. ¿Por qué no es un experimento mi investigación? Porque en el diseño, si nosotros podemos observar el diseño, tanto la variable nivel de conocimiento como la variable medidas preventivas se van a observar tal cual, sin manipular ninguna de ellas. Por ejemplo, ¿cómo podría yo manipular una variable para observar el comportamiento de la otra? Por ejemplo, cuando tú brindas talleres o charlas de un programa de prevención o de promoción en la salud y luego de brindar esas charlas quieres observar el comportamiento de las personas. Pero en este caso tú no estás brindando absolutamente nada, es decir, no manipulas ninguna de las variables. Las vas a observar tal cual. Es decir, tú no estás brindando charlas para informar sobre conocimientos en prácticas preventivas de bioseguridad. Solamente las estás observando tal cual. Y cuando aplicas los instrumentos, los aplicas sin ni siquiera haber hecho absolutamente nada. Los observas tal cual, sus conocimientos con sus prácticas. Por eso es un diseño no experimental. Y es además descriptivo, porque vas a describir el comportamiento de ambas variables, en este caso
en tu población de estudio. Y es correlacional. ¿Por qué? Porque vas a ver la relación, cómo se relacionan entre las dos variables. ¿Cuál es su relación? ¿Existe o no relación? Y es además transversal. ¿Por qué transversal? Porque no vas a aplicar instrumentos, por ejemplo, lo denominan en el diseño experimental, instrumentos secuencia tras secuencia, secuencia tras secuencia. No, aquí vas a aplicar instrumentos simultáneamente. Bueno, puede ser simultáneamente o puede ser primero nivel de conocimiento y luego prácticas, pero los estás aplicando, en este caso, los dos instrumentos en un solo momento o en una sola circunstancia o en una misma situación. En cambio, cuando es lineal, que es la otra forma del diseño, lineal es cuando, por ejemplo, en un experimento tú quieres observar sesión tras sesión cómo es que se ha ido comportando la otra variable. En este caso, no es lineal, es solamente transversal porque aplicas los dos instrumentos a la muestra de estudio simultáneamente. O puede haber diferencias, ¿no? Primero nivel de conocimiento y luego, en este caso, el instrumento para que puedas observar las medidas preventivas de bioseguridad. Entonces, este es el diseño. No experimental porque no hay experimento. Es descriptivo porque se describen las variables tal cual reflejan su comportamiento. Correlacional porque se va a determinar la relación, si existe o no entre las dos variables. Y corte transversal porque los instrumentos se aplican en la muestra en un solo momento. No espero hacer una sesión, luego aplicar el instrumento, hacer una sesión, luego aplicar el instrumento. Si no se aplican transversalmente, en este caso, la muestra de estudio. Bueno, las variables se han identificado de acuerdo a su naturaleza. La variable independiente, que es el nivel de conocimiento, se va a ver cómo se afecta en las prácticas. Es decir, en la relación tú vas a observar, mientras mejor, la lógica nos tendría que llevar a esto. Mientras mayor es el nivel de conocimiento, mejores serán sus prácticas. Y también lo contrario podría suceder. Mientras menos conocimiento o un bajo nivel de conocimiento, también las actitudes o las prácticas pueden ser desfavorables. O sea, esto se va a determinar cuando se recoge la información. Mejor nivel de conocimiento, prácticas favorables. Menor nivel de conocimiento, prácticas desfavorables. Eso nos tendría que llevar la lógica. Pero en la investigación a veces la lógica no es, digamos, una determinante. Sin embargo, la lógica nos tendría que llevar a esto. En cambio, si el nivel es bajo y las prácticas son favorables, obviamente ahí no hay relación entre las variables. Pero eso, repito, los resultados lo van a tener que determinar. En las variables y la operacionalización. Aquí, además de describir las variables en su concepto, también se determinan cómo van a operacionalizarse, es decir, cómo va a operar la variable para determinar, en este caso, resultados en este proyecto de investigación. Repito, además de su concepto, que ya deberías entenderlo y comprenderlo para saberlo explicar, en la parte operacional de la variable te indica cómo se va a operar. Por eso lleva este nombre de operacional. Entonces, ¿cómo se va a operar? Indica, por ejemplo, cuántos ítems tiene, cuáles son sus valores, cuáles son sus indicadores. Aquí está claramente alto, medio, bajo, distribuidos en un rango de puntuación. ¿Cómo se opera la variable? En este caso, nivel de conocimiento. Lo mismo sucede para la otra, la variable medidas preventivas. Su concepto, sustentado por una autoridad, luego su operacionalidad, sus ítems, en este caso su puntuación y sus niveles o indicadores. Muy bien, la escala de medición, aquí un detalle.
La escala de medición es ordinal, porque lleva un orden lógico. Por ejemplo, en la variable nivel de conocimiento tenemos un orden en cuanto a los niveles en cuanto a los indicadores del nivel de conocimiento. Tiene alto, tiene medio, tiene bajo. Esto es un orden. En cambio, una variable nominal es cuando, por ejemplo, tú quisieras de alguna manera describir algunos indicadores, pero de manera particular. Por ejemplo, una escala nominal puede ser el género, masculino, femenino. Otra escala nominal podría ser con nombre propio, podría ser, en este caso, edades. Pero en este caso en particular, en tu proyecto, la escala de medición de ambas variables es ordinal. Llevan un orden sus indicadores, alto, medio, bajo. Y en la variable dependiente, que es las medidas preventivas, también hay un orden, favorable, desfavorable. Entonces, tu escala de medición es ordinal. En cuanto a la población, muestra y muestreo, estos términos suelen utilizarse dentro de la metodología. Población hace referencia a tu población de estudio, que viene a ser la totalidad. La muestra hace referencia al subgrupo de la población. Y el muestreo es cómo se escoge esa muestra, cómo se escoge. Ahora, existe también universo, pero en la universidad no te están pidiendo universo, población, muestra, muestreo. Solamente te pide población, muestra y muestreo. Tu población obviamente son todos, en este caso en tu proyecto son todos los internos de enfermería. Pero cuando delimitas una población, es decir, cuando le incorporas criterio de inclusión y exclusión, entonces estás delimitando tu población. Delimitas. Por eso hay población y población de estudio. En este caso, esta es tu población de estudio con el que vas a realizar tu investigación. Y como lo has descrito acá, estará integrada por 72 internos de enfermería de la Universidad Nacional que ingresaron al Hospital Regional Docente en el presente año 2020. Tu población de estudio. Y cuando has realizado límites de tu población, eso se llaman criterios de selección. Y tú tienes criterios de inclusión y criterios de exclusión. Eso delimita tu población de estudio. O sea, no todos pueden entrar, no todos los internos, sino aquellos que guardan, digamos, relación con la intención de la investigación. Tu muestra sí es el subgrupo, pero como tu población no es mucha cantidad, porque por ejemplo si hubiéramos abordado 800 internos, va a ser muy difícil en términos administrativos trabajar con los 800. Entonces, ¿qué se recomienda para eso? Seleccionar un subgrupo de esa totalidad, estadísticamente. Entonces, como en tu caso son 72 y se pueden trabajar con los 72, existe también dentro de la investigación, si en caso la población de estudio sea poca, existe en investigación la posibilidad de poder tomar toda la población de estudio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y para eso, al utilizar toda la muestra, tu muestra se denomina universal. Y mientras cuando tú utilizas una parte de la muestra, esa muestra representa a toda la población. Pero en tu caso, como se está utilizando todo, tu muestra obviamente va a representar a todos. Y tus datos y tus resultados van a ser más representativos aún. Como se ha cogido a toda tu población, ya no hay muestreo. Es decir, la forma como escogerías esos 72 ya no lo vas a hacer porque son propiamente los 72 que van a formar parte de tu investigación.
Y luego tenemos los instrumentos